¿Cómo puede invertir un extranjero en un fondo en Estados Unidos? Sí pueden invertir siendo limited partners. Obviamente, si tú no vas a venir a operarlo, no tienes una visa, una residencia para existir aquí, pues no vas a ser el general partner. El extranjero participa como un socio limitado en este fondo estadounidense. Puedes invertir directamente como persona física, aún y cuando seas extranjero, aún y cuando ni siquiera tengas visa para venir a Estados Unidos, tú puedes enviar capital y ocurre muchísimo. Hay muchos capitales aquí en Estados Unidos y yo pienso que cada vez llegando más de muchos países. Estamos comprando América y porque no todos son negocios en Estados Unidos. El día de hoy vamos a hablar de fondos. Vamos a dar una breve introducción a cómo funcionan las estructuras de fondos, los principales términos, qué es un GP, qué es un LP, qué son los fees, cómo elegir un fondo, quién los regulan, cómo los regulan, por qué es valioso que estén regulados y un poco más. Todo lo que quieres saber si quieres invertir en el extranjero. Él es Diego, yo soy Edmundo y esto es Comprando América. Y lo platicamos porque vienen fondos, Diego. Así es. Así es que vamos a arrancar. ¿Qué tenemos que hacer si te interesa invertir en un fondo, por ejemplo, de real estate, de private equity o inclusive de alguna startup en Estados Unidos? Vamos a platicar de los principales conceptos que tienes que entender. Y creo que vale la pena hacer esta diferencia en la que yo insisto porque la estructura de un fondo es diferente. Allá en México a cualquier cosa que te pide tu dinero le llaman un fondo, mientras que aquí un fondo es... el fondo del bolsillo del que se lo llevó, ¿no? Aquí, del fraude que te hicieron. Aquí el fondo, pues... Saludos a... ¿Decimos nombres? No, mejor no. Pero saludos a los que invirtieron en los que les dijeron que iban a ganar como 100% diario y lamentablemente no ocurrió. Entonces, pues afortunadamente aquí en Estados Unidos no a cualquier cosa se le puede llamar un fondo. Entonces vamos a partir de las definiciones. Un fondo viene siendo una estructura legal que recolecta capital de varios inversionistas para invertir en una o en diferentes estrategias. Normalmente los fondos tienen muchos parámetros de margen de tiempo, objetivos, parámetros de riesgo y sobre todo todos los fondos su principal diferenciador es en qué invierten, ¿no? Cuando tú me hablas de, oye, tal fondo, pues me vas a decir de entrada si es un fondo de real estate, si es un fondo de startups. Entonces, dentro de los fondos hay tipos de fondos que ya entraremos más adelante en esos detalles. Quizás has escuchado de estos fondos. Están los fondos de private equity, que lo que hacen es comprar porcentajes de empresas. Correcto. Están los fondos de venture capital funds, que es muy parecido a los fondos de las startups, que prácticamente fondean proyectos nuevos, proyectos en una etapa cero, mucho más riesgoso, también van por un retorno más alto. Están los fondos de real estate, que es mucho más fácil de entender. En estos fondos, pues, hay muchas variedades. Hay fondos que van por casas nuevas, hay fondos de casas que las construyen, hay fondos que compran casas distressed homes, que compran remates hipotecarios. Digamos que ahí se abre un amplio espectro. Y también están los famosos hedge funds, que estos son los famosos fondos que escuchamos o que sabemos que los más ricos invierten, que lo único que buscan hacer es fondos de protección, como los dice su nombre, buscan superar la inflación y son fondos que tienen un objetivo más de protección que un objetivo de reproducción del capital. Son más conservadores, menos rendimientos. Ahora, siempre que entramos al tema de fondos, se habla mucho de un GP y un LP, que son las siglas para General Partner y Limited Partner. Si me ayudas, Edmundo, a repasar un poquito de qué es un GP, qué es un LP, cómo se come. Sí, pues de hecho esto sale o nace desde la misma concepción de las famosas LLCs o de una corporación. Finalmente, un General Partner es alguien que normalmente está relacionado con la administración, con la toma de decisiones, con el mismo diseño de la estructura de las inversiones. Cobra obviamente algún fee, se queda con un porcentaje, tiene responsabilidad legal y operativa sobre el fondo. Básicamente, GP, si lo quieres ver así, la G puede ser también de gerente, la G de gerente. Básicamente está gerenciando, administrando
además de ser socio, pues no, es como una especie de empleado también, ¿no? Del mismo fondo, y es quien toma las decisiones. Pueden existir varios, digamos que se pueden sentar a la mesa varios GPs y son los que toman la decisión, son los que tienen voz y voto, ¿no? No nada más ganan, sino también se tienen que poner a trabajar en él. Y el Limited Partner, pues es un inversionista pasivo. Aporta capital, pero no tiene poder de decisión, sino que confía en los General Partners, pues en las decisiones que ellos estarán tomando. Su riesgo está más limitado en el dinero que puso, según el dinero o el capital que aportó. Entonces, el GP tiene responsabilidad, tiene operación, obviamente tiene un rendimiento, y el Limited Partner exclusivamente tiene el rendimiento cuando lo haya, dependiendo de ese fondo. Básicamente, nuevamente, la G, gerente, es como el conductor de un automóvil, el piloto de un avión, y en este caso el Limited Partner es solamente un pasajero. Se sube al mismo autobús, pero confía que el conductor los lleve a buen destino. Y pues obviamente podrá haber, hablábamos de fees y comisiones, pues obviamente un costo por administración. Tú podrás decir, es que yo voy a cobrar una comisión fija del 2, 3, 5% por administrar este fondo, por administrar tu inversión. También está el tema del carry interest, que puede ser un porcentaje de la ganancia. O sea, si el fondo da 48%, el GP puede decir, bueno, yo quiero por lo menos un 10% por administrar esto, un 20%. No sé, se fijan diferentes cantidades. Sí, que en términos generales y sobre todo para fondos muy grandes, el management fee siempre es un tema a considerar. O algún advisor financiero en Estados Unidos muchas veces, y erróneamente porque se fijan demasiado en eso, en el management fee, sobre todo en fondos que acompañan vehículos muy tradicionales como el S&P o como algún otro índice popular. Cuando son fondos en vehículos alternativos es normal que lleven un management fee un poco más alto, del 1, del 1.5, del 2, del 2.5 y puede subir. El carried interest también aplica para fondos convencionales, es así de lineal. Veíamos el ejemplo de uno de los fondos que presentamos en Comprando América, que después está el Distribution Waterfall, donde juegan con un preferred rate, que es una tasa mínima no asegurada, pero sí preferencial, ese primer porcentaje para el inversionista. Y después, conforme se van cumpliendo ciertos hitos de porcentaje, se va distribuyendo la manera en que se reparten las utilidades, pero todo dependiendo de lograr ciertas metas, siempre buscando cuidar al inversionista y que éste tenga la mayor protección, y que también en un caso de que el gestor del fondo, el GP, se la saque del parque, pues sea también rentable para él. Uh-huh. También muy importante considerar, si voltean a ver los fondos aquí en Estados Unidos, el commitment period. Aquí en Estados Unidos no son tan líquidos los fondos en cuestión de como México, que ahorita metes y sácalo en 6 meses y ahorita mételos y sacas en 1 año, sino aquí vemos commitment periods de 5 años, hay fondos a 10 años, hay fondos a 20 años que se invierte por medio de trust. Y otra cosa a considerar si estás volteando a ver los fondos son los famosos capital calls. Si no te das cuenta y te metes un fondo que tiene una cláusula de obligación de capital call, en cualquier momento te puede hablar el gestor y tú estás obligado a aumentar tu posición, porque así viene estipulado en los términos, y si no lo haces te llevas una penalización, además de que tu posición queda reemplazada por alguien más dentro del fondo, que eso también es importante considerar. Y creo que la idea de platicar de estos términos es que la gente se vaya familiarizando, porque no sé si tú habías escuchado algún término de estos para un fondo en el extranjero. No, por ejemplo, el capital call yo no lo conocía. Entonces es importante tomarlo en cuenta, porque uno piensa que no, mi aportación y ya me siento no. También obtienes obligaciones, ¿no? En este caso, aunque seas un limited partner. Digo, no en todos los fondos sucede así, pero es muy normal, sobre todo en fondos que van a vehículos alternativos, que tengan una cláusula de capital call, que bueno, eso es otro tema muy nuevo. Y creo que la pregunta entonces es, pues ya hablamos de inversionistas acreditados, ahora estamos hablando de fondos. ¿Cómo puede Edmundo invertir un extranjero en un fondo en Estados Unidos? Sí, primero que sepan que sí pueden invertir siendo limited partners. Obviamente, si tú no vas a venir a operarlo,
no tienes una visa, una residencia para existir aquí, pues no vas a ser el general partner. Normalmente también los general partners son los que crean el fondo e invitan a otros, ¿no? Entonces, obviamente, el extranjero participa como un socio limitado en este fondo estadounidense. Puedes invertir directamente como persona física, aún y cuando seas extranjero, aún y cuando ni siquiera tengas visa para venir a Estados Unidos, tú puedes enviar capital y ocurre muchísimo. Hay muchos capitales aquí en Estados Unidos y yo pienso que cada vez llegando más de muchos países. Finalmente Estados Unidos sigue siendo no quiero decirle un paraíso, pero sí un destino preferido de inversión y sobre todo en este tipo de temas. Después, lo recomendable es que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones para beneficio fiscal, los contadores te van a recomendar pues que te abras una LLC y que a través de esa LLC tú te asocies a una empresa. Es muy común aquí para fines de protección legal, para fines de beneficios fiscales, aprovechar mejor el sistema, es que tú elijas abrir un LLC, depositas tu dinero personal y de la LLC es quien participa en el fondo. Tiene muchas ventajas. Sigues recibiendo tu dinero a título de persona física y siendo extranjero. Entonces, los rendimientos pudieran no necesariamente tener que pagar impuestos en Estados Unidos. Platiquen con su contador porque sí hay unas ciertas formas específicas que hay que tomar en cuenta para pues que no seas multado. Porque hay ciertas declaraciones informativas cada año para extranjeros que la multa puede ser muy grande, de por lo menos $25,000 para la IRS. Después, pues obviamente en estructuras offshores existen un fondo en las Islas Caimán que invierte en un fondo en Estados Unidos. Pues todo eso es viable y hasta cierto punto común que ocurra, ¿no? Entonces... sí, y que son figuras que no necesariamente, porque ya cuando hablas de fondos offshore y hablas de regulaciones y compliance con el FATCA, por ejemplo, que es el Foreign Account Tax Compliance Act, que aquí en el país del compliance, pues es normal que cada evento de capital tenga su propio compliance que cumplir. Mencionar que no se necesitan los millones de dólares para encontrar estas figuras, ¿no? El fondo que nosotros presentamos puedes invertir desde $100,000. Al final, estas son recomendaciones según la estructura que más convenga, buscando esa protección jurídica y fiscal, pero pues insistir en que no son cosas para los millonarios como uno podría llegar a pensar, ¿no? O cuán alejado puede llegar a pensar. Que esa es la siguiente pregunta que te tenía. ¿Qué protecciones legales tienen los inversionistas extranjeros en Estados Unidos? Que creo que esto vale la pena tocarlo. Creo que en la mayoría de los casos el inversionista no tendrá o tendrá una protección legal porque no tiene que responder necesariamente por deudas del fondo. El LP. Sí. Y más si lo haces a través de una LLC. Vamos a suponer que el fondo no va bien y acaba teniendo deudas porque por X o Y no funcionó. Finalmente todo tiene riesgo, ¿no? Siempre que tú inviertas, pues ya ves que nos han dicho que no, pues cómprate una propiedad y ahí sí no hay riesgos. También hay riesgos. El real estate en algunos casos puede perder valor. El tema es que si el fondo no va bien y acaba teniendo deudas, pues tú como accionista y si le pusiste un doble candado a través del LLC, pues tú no eres responsable de esas deudas. O sea, puedes perder nada más hasta tu dinero, pero no necesariamente más. Eso es importante. Por otro lado, pues tú tienes acceso a información financiera. Obviamente, eres socio. Te tienen que reportar. Te tienen que dar datos financieros. Te van a distribuir utilidades, obviamente, según los acuerdos que se tengan. Tienes acceso a los contratos que se realicen. Oye, se compró tal empresa o se invirtió en tal propiedad. Bueno, pues vas a poder solicitar la información de cómo se realizó esa compraventa. Claro, y también agregar que pues todo esto tiene un respaldo en papel para el inversionista. Como lo hemos insistido en las diferencias, siempre hay documentos fundacionales asociados a la creación de un fondo. Normalmente es un LPA, que es un Limited Partnership Agreement. Y los fondos, por su naturaleza, tienen que apegarse a regulaciones de la SEC, que es la Securities and Exchange Commission, y de las regulaciones estatales, aunque hay algunos fondos
dependiendo del tipo de vehículos en los que invierten, que están exentos bajo el Reg D de la SEC. Que siempre va a ser importante como en todo, no porque sean fondos no hay problemas, hay malos gestores de capital, a muchos les han hecho películas, a muchos les han hecho libros, entonces pues no está de más reiterar la importancia de siempre elegir fondos que trabajen con estructuras claras y que sobre todo tengan un track record comprobado, ¿no? No va a haber nada como eso, independientemente de que sean fondos y de que estén regulados, eso no los exenta de tomar malas decisiones y perder dinero. Sí, y es importante que conozcan que las inversiones que se están realizando y sobre todo las que realizamos a través de Comprando América, pues tú acabas recibiendo títulos accionarios, contratos, tú participas como dueño de la empresa, en este caso pues eres dueño de un porcentaje de un fondo, recibes documentación, entonces no se queda a la palabra. El otro día estaba volviendo a leer una noticia, por ejemplo, de esta empresa PIC que en Monterrey, que levantó muchísimo dinero, fraudes increíbles. Pues mi pregunta es qué tipo de documentación estaban recibiendo. Muchas veces en México se hacen inversiones creyendo muchísimo en las personas. Creo que eso es fundamental. Uh-huh. Tienes que creer en ellos, pero a veces nos hipnotizamos por los rendimientos que nos ofrecen y acabamos nada más depositando y recibiendo prácticamente nada de documentación que nos asegure que vamos a tener protegida la inversión. Lo hacemos muy a la palabra, nos dejamos engañar muy fácilmente. Pues este no es el caso, ¿no? En un fondo, y pues yo insisto y complemento, en las empresas que los invitamos como oportunidades para invertir, siempre vas a recibir documentación acreditando que eres dueño de acciones, que eres dueño de una empresa o tienes una participación en un fondo. Eso legalmente te protege en Estados Unidos. Nadie está exento de riesgos, pero sí al menos estamos protegidos como parte de esa empresa, de ese fondo. Claro. Ahora, Edmundo, algunos casos de usos reales, tenemos clientes y tenemos también conocidos que han invertido en fondos en Estados Unidos. Si me puedes platicar algunos casos como para ejemplificar que no es algo para solo los millonarios. Sí, conozco personas pues que están invirtiendo, obviamente creando una especie de, o no una especie de fondos en el sector más común, que es el real estate. En estados como Florida, Texas, Arizona, hay fondos inmobiliarios enfocados a adquirir propiedades de renta multifamiliar. Hay algunos fondos pues relacionados con el desarrollo de subdivisiones o colonias, como aquí les llaman a nuestra colonia, a la subdivisión, a los fraccionamientos, uh-huh, digamos, a participar como desarrolladores de la zona y posteriormente la compra-venta de las casas nuevas que se hacen. Pues ahí hay también oportunidades y en Comprando América pues tenemos también un fondo relacionado con el tema de los parques en mobile homes. Después pues tienes fondos en deuda privada, préstamos a empresas con crecimiento que tienen rentas fijas, fondos relacionados con la oportunidad de adquirir empresas, fondos relacionados con la oportunidad de ayudar a crecer empresas también. Tenemos en particular nosotros la creación de una empresa que opera como una especie de fondo que básicamente lo que está ayudando es, y creo que valdría la pena platicarlo también a nivel episodio de podcast, este caso o estos casos que estamos mencionando, pero hay una empresa que está creciendo, que de alguna manera requiere abrir más sucursales y se crea una empresa, un fondo que ayuda a esta empresa a crecer, obviamente a cambio de un rendimiento para todos. Y después pues existen también oportunidades para invertir en startups, las tradicionales startups tecnológicas, sin necesariamente estar operando como un socio fundador, un general partner, pero
pues tienes una estructura más clara, más transparente, en la que tú participas en esas rondas que requieren siempre al inicio. Que bien es cierto, la empresa es mucho más riesgosa, pero si funciona, pues tú eres parte de ese funcionamiento. Y bueno, creo que con esto a la audiencia le queda más que claro que invertir en fondos desde el extranjero es completamente posible, que es seguro y que sí puede ser parte de su estrategia, ¿no? Al final siempre recomendamos que evalúen sus opciones y bajo esa misma evaluación no va a dejar de ser importante la asesoría con los expertos de su confianza, por medio de nosotros o por medio del experto que ellos quieran recurrir a. Pero siempre la importancia, porque hemos visto casos donde se toman buenas decisiones de inversión, malas decisiones en la estructura y en los procedimientos y termina siendo muy costoso en términos fiscales. Entonces, aparte de entender la parte de la asesoría, pues entender que hay ciertos términos especiales para los fondos que son mucho más sofisticados aquí, los LPs, los GSPs, los fees, hablamos de estructuras y entre otros términos que al final siempre van a ser más herramientas, que esas herramientas terminan siendo conocimiento y poder para el inversionista, que creo que es lo que estamos buscando democratizar hacia el extranjero que está volteando a ver Estados Unidos como un posible destino para su capital. Y pues agradecerles por acompañarnos en estos episodios de podcast donde queremos compartir con ustedes todo lo relacionado con el mundo de las inversiones en Estados Unidos y también recordarles que en Comprando América, nuestra comunidad, tenemos, como bien dices, un acompañamiento a través de un gran grupo de asesores. Tenemos contadores certificados que tienen experiencia trabajando con este tipo de proyectos. Tenemos abogados corporativos, abogados de propiedad intelectual, abogados que nos van a ayudar a hacer un buen due diligence legal, por así decirlo, no nada más el financiero que hace el contador, de diferentes inversiones. Tenemos también un abogado en inmigración que nos indica si el proyecto en el que queremos invertir puede generar una visa de algún tipo, sobre todo de inversionista, de comercio, para ti que quieres invertir y también mudarte, también migrar hacia Estados Unidos. Y tenemos un sinfín de personas que nos ayudan en el tema bancario, en el tema de elegir la inversión, en el tema de dónde puedo invertir en real estate, cuáles son los mejores puntos. Tenemos un gran grupo de expertos y socios que nos acompañan en este proceso y que te quieren acompañar a ti también que quieres participar. Así es que analiza unirte a nuestra comunidad. Si tienes dudas, preguntas, visítanos en nuestras redes sociales. Estamos como Comprando América. Me puedes enviar mensaje también a mis redes sociales. Estoy como edmundotreviño.usa. Y en cualquiera de las redes sociales pues puedes obtener más información enviándonos un mensaje en privado respecto a todas estas oportunidades de inversión que hablamos aquí. Seguimos Comprando América. Gracias a ti que nos ves. Dale like, coméntanos y por favor compártelo con quien más confianza le tengas. Gracias.